Bienvenidos a este coloquio de la Fundación ICOMEM que vamos a celebrar en compañía de dos miembros de la Fundación Ortega Marañón y que tiene como objetivo principal dar una especial visibilidad a la figura, a la persona, a la trascendencia del doctor profesor Gregorio Marañón. Antes de empezar con nuestra charla, coloquio, tertulia con los dos doctores que nos acompañan hoy, que son expertos en la figura de Gregorio Marañón, vamos a ver un vídeo que ha sido realizado con inteligencia artificial para traer al presente la voz auténtica de este gran médico al que tenemos tanto aprecio en el Colegio de Médicos de Madrid y que ahora la Fundación quiere hacerle este especial homenaje. Fui por ventura mía, como todos los médicos de mi generación, discípulo directo del maestro Cajal, y no solo discípulo oficial, como todos, que por necesidad académica habíamos de matricularnos en sus asignaturas, sino, en mis comienzos, aspirante a histólogo. Mi entusiasmo por la ciencia se orientaba entonces, como en todos los jóvenes que lo sentíamos, hacia este orden de trabajos de investigación, porque a todos nos iluminaba y atraía la gloriosa figura de Cajal. Cuando los muchachos entrábamos en la Facultad de Medicina, el conocer de cerca a Cajal era una de las grandes emociones que nos deparaba la novata escolar. En efecto, el primer día de clase, en un aula abarrotada y obscura, apenas iluminada por la luz del patio a través de cristales que nadie lavó nunca, aparecía el maestro con su aire distraído y bondadoso y ante la expectación religiosa de todos, recitaba su primera lección. Cajal era un prodigioso maestro, que aunque exponía con una voz un tanto obscura, lo hacía con una claridad del verbo insuperable y sobre todo con una arquitectura pedagógica que solo el que después haya tenido que enseñar puede apreciar en todo su valor. Así nosotros tenemos en nuestra vida de médicos y de hombres esa mención honorífica e insustituible. Nosotros hemos visto vivir a Cajal. La vida me encaminó desde el comienzo de mis estudios hacia la anatomía y hacia la fisiología, contrariando una tendencia tan remota como mi conciencia a los estudios psicológicos. Yo me dejé llevar de aquella imposición porque ya entonces había leído un libro admirable de Cajal, Reglas y consejos para la investigación científica, en el que, con visión certera de las cualidades y de los defectos de la raza, recomendaba a los jóvenes una rigurosa disciplina técnica que compensase la natural propensión de nuestro espíritu a la meditación y a la especulación teórica. Bueno, pues en compañía del doctor Fernando Vandrés y Gabriel Rubio, bueno, y yo que soy Luisa González, médico también y presidenta de la Fundación ICOMEM, quería pediros, antes de que empecemos nuestro coloquio sobre el humanismo, la empatía de Gregorio Marañón y todo lo que es su figura para el momento de hoy, que me hicierais una pequeña introducción de cuál es vuestra especialidad médica, ¿no? Esto es un diálogo entre médicos, pero ¿a qué os dedicáis específicamente? Y ¿cuál es vuestra labor o papel fundamental dentro de la Fundación Ortega Marañón? Doctor Vandrés. Bueno, darte las gracias, en primer lugar, Luisa, por ocuparte de la figura de Marañón, al que los que estamos aquí pues veneramos de alguna manera. Fernando Vandrés, yo soy médico y cursé las especialidades en su tiempo de laboratorio médico, en medicina de laboratorio y luego de medicina legal. Soy el director del Centro de Estudios Gregorio Marañón y a la vez pues soy catedrático de medicina legal en la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, doctor Vandrés, por venir a aportar todos tus conocimientos, que me consta que son muchos, sobre el doctor Marañón. ¿Qué hago yo aquí, Luisa? Sí, pues también, como decía Fernando, daros las gracias por haberos hecho eco, ¿no? y hemos sido capaces, ¿no?, de firmar este acuerdo. Yo estoy aquí fundamentalmente por mi amigo Fernando, ¿no? Un día me invitó él y otro amigo a hablar de un libro que yo había escrito sobre las emociones y las adicciones, en concreto la adicción al alcohol, que es a lo que yo me dedico. Yo soy el jefe de servicio de psiquiatría del 12 de octubre
soy también catedrático de psiquiatría en la Complutense, pero siempre me he dedicado desde el punto de vista de la investigación al tema del alcoholismo. Entonces yo estaba hablando de las emociones y Fernando me oyó y me dijo, oye Gabriel, ¿tú sabes la relevancia que tuvo el profesor Gregorio Marañón en el mundo de las emociones? Y le dije, pues no, Fernando, te soy honesto, no sabía. Mira, ¿por qué no profundizas un poco más en este asunto y te invito un día a la Fundación Ortega Marañón y nos hablas de... Y dije, pues fenomenal, vamos, estoy encantado. Y me puse a estudiar la figura de Marañón desde el punto de vista de las emociones y descubrí cosas que me parece que son muy importantes para la medicina, para la psicología y para la ciencia. Hasta el punto de que yo, que también soy diabético, en un momento dado, yo generalmente si un amigo mío me dice pasa porque yo paso, pues en una reunión que estábamos en la fundación, Fernando me hizo un quiebro y tú serías capaz, y dije, Fernando, voy a dedicar al menos 2 años de mi vida de investigación a estudiar el mundo de las emociones en el diabético, ¿no? Porque es verdad que los diabéticos a veces pensamos que con la medicación o la insulina, la dieta, el ejercicio, está todo arreglado, Luisa. Mentira, no está todo arreglado. El mundo de las emociones, ya me lo decía mi madre, también diabética. Y entonces ese es el motivo por el que me uní a Fernando en un primer momento y ya no me voy a separar de él porque ahora es el proyecto Marañón y luego vendrán otros proyectos que tienen como finalidad entender mejor al enfermo y mantener la humanidad en nuestra clase médica que últimamente con tanta tecnología a veces se pierde. Por eso estoy aquí, Luisa. Muchas gracias, Gabriel Rubio. Quería decir que es muy importante para nosotros hoy la figura de Marañón porque pensamos que está de plena actualidad. Ahora voy a señalar así algunos flashes a ver qué opináis. Y la Fundación del Colegio está realmente satisfecha. Nos parece un privilegio el poder tener este acuerdo con la Fundación Ortega Marañón. Un acuerdo que no es... un papel mojado para tener relaciones con otra fundación con la que compartimos claramente fines humanistas desde la medicina, ¿no? Sino que queremos de inmediato iniciar un proyecto, ¿no? Una acción. Y yo creo que todo esto que nos cuentas, Gabriel, de la diabetes y las emociones, ¿no? Y recordando ese artículo que escribió Gregorio Marañón sobre el efecto de la adrenalina en la emoción, ¿no? Algo así me corregís vosotros. Me gustaría que contaras brevemente ese proyecto en el que nos vamos a embarcar juntos para explorar el impacto de las emociones en el paciente diabético y bueno, y qué tenemos qué vamos a poner en marcha, ¿no? Así brevemente para empezar con algo práctico, con una acción. Pues mira, tan práctico como que todavía a día de hoy no sabemos qué emoción o emociones son las que más descompensan los niveles de glucemia de un diabético como yo. Entonces, la figura de Marañón es fundamental porque él, digamos, la endocrinología fue donde él abre la gran puerta de la endocrinología, pero él hizo una serie de estudios donde algunos fisiólogos norteamericanos entendieron el avance que Marañón proponía. Marañón es un hombre que le gustaba preguntarse cosas de las que veían los pacientes. Y en aquella época, en el mundo de la psicofisiología, en el mundo de las emociones, había una corriente que pensaba que nosotros sentimos tal o cual emoción porque los estímulos externos, que son los que provocan la emoción de la ansiedad, la del miedo, la de la tristeza, provocan una serie de cambios fisiológicos y se decía, y el cerebro analiza esos cambios y dice, este es el patrón fisiológico de la tristeza, pues entonces estoy triste. Este es el patrón fisiológico del miedo. Pues tengo miedo. Y había otro grupo de fisiólogos que entendían que eso no podía ser así, que tendría que haber un factor central, un factor cognitivo. Entonces hubo un fisiólogo norteamericano que leyó a Marañón. Entonces Marañón
inyectaba un poquito de adrenalina para provocar una emoción importante, un impacto emocional de angustia, de ansiedad. Y entonces él se dio cuenta de que cuando ponía esa adrenalina a los enfermos que él tenía, se provocaba una reacción, pero que no era vivida de una manera auténtica, intensa, importante. Sí, se ponía uno un poco más nervioso, pero cuando él, con una paciente, con más pacientes, antes de ponerle la inyección de adrenalina, le había contado: Luisa, cuénteme usted su historia, ¿qué le ha pasado, no? Y entonces, pues la paciente Luisa le contaba que venía de Extremadura, que había perdido un hijo cuando el hijo tenía 15 años, y él notaba que contar eso de hijo le estaba afectando. La escuchaba, ella sentada, él sentado, y dice: bueno, voy a ponerle ahora la adrenalina. Le ponía la adrenalina y la primera reacción era pues un estado de ansiedad ligera, pero cuando él le decía: Luisa, aquello que usted me ha contado de su hijo, lo tuvo usted que pasar mal, ¿verdad? Entonces, bajo los efectos de esa dosis de adrenalina, la emoción que tenía esa paciente la desbordaba. Entonces él decía que era ese recuerdo, ese pensamiento, ese factor cognitivo el que había creado esa respuesta emocional tan intensa. Entonces, las dos corrientes era: sentimos en función de los estímulos ambientales, y la otra corriente que decía: sentimos en función del ambiente y en función de un factor cognitivo. Y eso es lo que un fisiólogo norteamericano, leyendo un clínico, siempre lo citaba, porque él abrió las puertas desde el punto de vista clínico de cuando sentimos tiene que haber un factor cognitivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, Luisa, decía don Pedro Laín, que Freud había sido el que había conseguido meter al paciente en la medicina. Es verdad que don Pedro era un hombre, digamos que la neurociencia le gustaba mucho, la psiquiatría también. Es verdad que la proyección que tuvo, digamos, las teorías psicoanalíticas de Freud siguieron y todavía siguen, pero en el fondo, si don Pedro hubiese puesto su máquina, ¿no?, en otro lugar, realmente el doctor Marañón puso de alguna manera también al paciente en la medicina, porque en el fondo lo que nos estaba diciendo cuando le dejaba al paciente sentarse y escuchar es que aquellas cosas de tu pasado son los que están influyendo en la manera de sentir las emociones. Todo aquello me llevó a estudiar mejor el tema de la diabetes, y entonces fue cuando hablé con mi amigo Fernando. Oye, Fernando, ¿por qué no estudiamos esto? Que realmente no está bien estudiado. Es decir, ¿qué emociones son las que al diabético le hacen, habiendo comido lo mismo, le hacen tener la glucemia más alta? Entonces, lo que estamos haciendo, el proyecto que estamos haciendo es, primero, intentar establecer qué emoción o emociones son las que más nos descompensan a las personas con diabetes. Segundo, intentar poner en marcha una app para que cualquier diabético va poniendo lo que como, la medicación que ingiero, los paseos, y cómo me encuentro hoy desde el punto de vista emocional. Porque, Luisa, si yo llevo 15 días poniendo que hoy estoy un poco triste, después de 14 o 15 días de poner que sigo triste, posiblemente yo tenga un cuadro depresivo mayor. Y la tercera pata del proyecto consiste en que nuestra intención es formar a médicos de atención primaria, a otros especialistas y digamos a las enfermeras que se encargan de atendernos como enfermos, para que tengan en cuenta el impacto de las emociones y les ayudemos a ellas a educar, a enseñar a los pacientes a cómo regular mejor esas emociones para controlar mejor nuestra diabetes.
Bueno, muy bien, ¿eh? Es muy interesante y es completamente actual, ¿no? Todo cómo está en estos momentos el eje neuroendocrino, ¿no? La importancia que tiene en cualquier especialidad médica, en la patología que vemos. Yo soy anestesiólogo, pero en las consultas previas a las cirugías a las que se someten todos los pacientes, constato día a día la influencia de este eje neuroendocrino que Gregorio Marañón ha sido el padre de esta especialidad de la endocrinología y además ha tenido como esa intuición, ¿no? Ese genio intuitivo de ver esa relación con todo lo psicógeno, ¿no? O sea, a mí me parece que la insigne figura de Gregorio Marañón hoy para mí tiene varios puntos, ¿no?, que os comentaba antes, frases muy importantes, ¿no? Él logró tener un gran impacto social, ¿no? Yo creo, es mi opinión, desde la fundación del colegio así lo pensamos, que es un momento actualmente, el año 2024, donde es muy necesario el papel del médico como agente social. Y Marañón en esto para mí ha sido un modelo. Otro flash, y lo has esbozado tú, cómo él ha conseguido personalizar la enfermedad, hablar de enfermos con todo el peso que tiene su biografía, los sucesos, su entorno sociocultural, ¿no? Cómo él, que también era historiador, ¿no?, daba importancia a ese marco histórico y biográfico en cada individuo, ¿no? El individuo con su biología, el individuo con su psicología, que al final es una mirada a la persona, ¿no? Entonces, este impacto social, ese tratar a los enfermos de una manera personalizada, que quizá en el momento actual, por las corrientes mercantilistas un poco fuertes, ¿no?, que estamos viendo en nuestros estudiantes, en nuestros residentes más jóvenes, que es un intercambio como una transacción, ¿no? Mire, yo le explico, yo le voy a realizar esta técnica, obtendrá este beneficio, tendrá estas complicaciones, firme usted aquí, ¿no? Todo esto es completamente ajeno a esa mirada de verdad completa del enfermo, ¿no? Y luego hay un tercer punto que me ha llamado la atención, así revisando un poco, ¿no?, para prepararme para este coloquio con dos grandes expertos, que es cómo en esos años, ¿no?, 1920 creo que es el artículo que escribe sobre la importancia de la diferenciación sexual, que es otro tema que está de plena actualidad, ¿no? Sin duda, los trastornos psicoemocionales es, digamos, la patología más prevalente que tenemos, y también una cierta confusión en la identidad sexual, y es muy interesante leer toda esa fundamentación biológica y cómo él intuitivamente empieza a desarrollar todo lo que eso tiene de importancia en la expresión de la feminidad, de la masculinidad, el papel de las hormonas, el desarrollo personal y profesional masculino y femenino. Bueno, me ha parecido apasionante, ¿no? Entonces, estos flashes que he lanzado, ¿no?, que son tan de Marañón y tan del médico de hoy y de la sociedad de hoy, hacen que tenga todo el sentido que estemos teniendo esta conversación, ¿no? Quería preguntarte, Fernando Vandrés, desde tu punto de vista, aparte de esto que he comentado, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón por la que Marañón debe ser recuperado hoy como un líder y un referente para los médicos que están empezando a estudiar o que están empezando su vida profesional? Pues mira, Luisa, yo creo, encantado de escucharos, obviamente, ¿no? Pero quizá para resumirlo, según estáis hablando, ninguna vocación es ajena a la biografía. Y hemos puesto ha puesto ahí la voz de Marañón hablando de su maestro, de uno de sus maestros. Él adoraba a Cajal. Él hubiera querido ser Cajal, y él se incorporó a las autopsias y al estudio histológico como Cajal. Y él hablaba de la investigación como una pasión. Luego, al escuchar a Gabriel, te das cuenta cómo Marañón dice que él se siente muchas veces un psiquiatra o un neurólogo frustrado,
Bueno, ahí está claro que por eso Gabriel está en el grupo de trabajo, ¿no? Pero fíjate una cosa que yo veo que es muy importante. La biografía de Marañón está impregnada de Cajal, pero en el año 22 tiene una quiebra cuando él se compromete a ir a las Urdes a conocer lo que estaba pasando en aquella región de nuestro país, en Extremadura, 8.000 habitantes, endogamia, tuberculosis, bocio, etc. Y él consigue llevarse al rey, entonces Alfonso XIII, y él con otros profesores, con Bardallí, etc., hace un informe al gobierno sobre lo que pasa. Y entonces describe que aparte de bocio, aparte de tuberculosis, aparte de múltiples enfermedades, hay una muy grave, que es el hambre aguda. Es el diagnóstico que hace Marañón. Cuando él le hace ese informe, cambia la vida de las Urdes en alguna medida y cambia también su vida. Y él da un salto del investigador, da un salto al hombre clínico que se compromete con la sociedad de su tiempo. Y entonces recupera, porque no olvidemos que Marañón fue académico de 5 reales academias, entre ellas una de las importantes que él trabajó mucho, que es la de la lengua. Vamos a recuperar un poco la lengua. Tú me preguntas, ¿por qué el legado de Marañón hay que recuperarlo? Porque Marañón en su quehacer se da cuenta y observa que Cajal consigue demostrar que las neuronas hablan entre ellas a través de neurotransmisores. Y él dice, los órganos hablan entre ellos a través de hormonas. Y establecen un diálogo. Hoy hemos juntado esas cosas. Hoy es muy fácil hablar de neurotransmisores, muy fácil hablar de dopamina, de microbiota, de catecolaminas. Hoy es fácil hablar de esto. Pero hacerlo en los años 20 era una intuición plena, como la propia intuición de Cajal. Luego él sigue a su maestro. Luego quiebra su mirada porque se siente clínico, siente que le atrae, hay una empatía especial hacia quien sufre. Es un personalista a todos los efectos. Y entonces recupera lo que yo creo que son palabras clave, que es ser médico. ¿Qué es ser médico? Pues si uno se fija, no hay que mirar grandes definiciones, es acudir al diccionario etimológico. Médico, mederi, el que cura y el que cuida. De la misma raíz met aparece quien medita y quien lo ejerce con modestia y quien lo hace con moderación. Pues ahí la palabra está, ese es un crisol del pensamiento. Y él ejerce esto clínicamente. Clínicamente, ¿qué es clínica? Clinus, clinoi, es el que se acerca a la cama y se agacha. Ese es el significado. Y hace diagnósticos, es decir, a través de la gnosis del conocimiento. Luego, Marañón recupera este quehacer y crea una escuela nunca bien reconocida. Y luego él vive una época que es 1887-1960, unos pocos años, algo más de 10 años del siglo XIX, y entra de lleno en el siglo XX, 60 años del siglo XX. Luego él viene, hay que acordarse, él viene de la auscultación del ENEC de 1812, del uso del termómetro, donde la clínica era solamente observación, y él empieza ya con criterios de exploración, lo aprende de Maniabetia, de hacer autopsia. La autopsia dice que es el recorrido inverso al diagnóstico clínico. Es como el examen final que un médico se lleva cuando ve sobre el cadáver lo que no se diagnosticó adecuadamente o un diagnóstico diferencial no bien terminado. Por lo tanto, él lo hace en su entorno social, pero comprometido con su tiempo. Y yo creo que esta es la clave para recuperar el legado de la obra marañoniana para las nuevas generaciones. Tenemos generaciones de médicos muy capaces. Yo estoy todos los días en la facultad como Gabriel dando clase y sabemos que las nuevas generaciones saben más que nosotros. Tienen una serie de problemas que no tuvimos nosotros, no tuvimos otros, que tienen que ver con la innovación tecnológica. La tecnología es un instrumento, no es una prótesis cerebral para no pensar. La tecnología es un instrumento que nos lleva, como aquí hemos visto, en inteligencia artificial y será el gran instrumento del siglo XXI, pero nunca es ajeno al sentido común, a la relación con el paciente, a la clínica de verdad, a la relación médico-paciente. Eso lo recupera Marañón cuando aquella famosa frase en la que le entrevista a la BBC allá por los años 50, ya había vuelto después de la guerra, que él tuvo que estar en el exilio, él vuelve del exilio en el año 42 y sobre el año 50 le entrevista a la BBC y le dice: don Gregorio, vistas la gran cantidad de avances tecnológicos en estos primeros 40 años del siglo XX, ¿cuál es el que usted cree que es el más importante? Y él contesta que la silla.
aquella donde el paciente se sienta, explica y cuenta lo que hay. Y hoy decimos en clase igual que una buena historia clínica genera el 75% de los diagnósticos. Entonces, todo este quehacer de la obra marañoniana me parece que, colocado con criterios pedagógicos, hará posible que recuperemos figuras tan importantes como la suya, como la de Cajal, como la de Olóriz, su maestro, Marina Betia, su maestro en clínica, y por esa razón tiene. Y la última cosa que sí quería deciros es, vivimos el tiempo de la medicina de precisión, de la medicina predictiva, de la medicina preventiva, pero también personalizada. Personalizada tiene que ver con persona, no es individuo. Es decir, que para Marañón, en su obra, se ve claramente que los enfermos, los pacientes, no son algo importante, son alguien, que es un matiz diferenciador. Entonces, eso hace que la empatía, como tenéis puesto en el título de nuestra conversación de esta tarde, es la empatía, y que los psiquiatras lo conocen esto muy bien, pero yo me quedo con la etimología. Empatía, en dentro, pazos, enfermedad, pero ia significa quedar afectado. Luego, un médico empático es alguien que se pone en el lugar del otro y queda parcialmente afectado, pero no afectado para irse a casa llorando, sino para estudiar más, para compartir conocimientos con un compañero, para poder mejorar su capacidad de estudio, para investigar. Y yo creo que todo eso está en la vida y obra de un hombre que yo creo que nos dejó un legado extraordinario, como se ve en su biografía larga y tendida. Y luego la fase de las humanidades, pues él vinculó eso con las patografías, con la literatura, con una gran cantidad. Piénsate que en tercero de medicina él llevaba siempre buenas notas, pero en tercero pinchó. Pinchó, no suspendió, pero... Bueno, es consolador pinchó. para algún estudiante que ¿sabes esté... por qué? Porque había creado en Madrid un foro de wagnerianos. A él le apasionaba Wagner, y entonces él se iba los fines de semana y se juntaban para disfrutar de la obra de Wagner, y eso le quitó horas de estudio que luego él recuperó adecuadamente. Con creces. Sí, sí. Muy interesante, muy abundante también y a la vez profundo lo que comentas, Fernando. Fíjate, al hilo de lo que vas comentando, se me ocurre que sería precioso tener una escuela médica, ¿no?, para ser médico y ser uno mismo, ¿no? Porque él fomentó que en la docencia estuviera el que el médico se desarrollase con su personalidad, ¿no? Profesión y personalidad a la vez, y lo he leído en un artículo suyo. La verdad es que ha escrito mucho, y también he visto que hay más de 1000 entre artículos, libros, un millar o más de personas que han escrito sobre Gregorio Marañón. No todos ellos médicos, ¿no? Porque, bueno, aquí lo habéis apuntado, ¿no? Su figura de compromiso con la justicia social, ¿no? Como médico, ¿no? Qué bonito eso. Su interés, bueno, por la música, por la historia, por inculturizar a la medicina con los sucesos. Su papel también mediador, neutralista, ¿no? Eso me ha gustado especialmente, ¿no? Y yo creo que eso es muy nuestro de la medicina. Creo que una escuela médica Marañón ahora mismo tendría mucho éxito. Creo que tendríamos una gran demanda de compañeros, residentes, estudiantes que están deseosos de volver a tocar ese fondo de lo que es ser médico y lo vinculado que está a nuestra personalidad, ¿no? Hay como un modo de ser médico. ¿Qué os parece? ¿Os parece que es una propuesta de Marañón y que podríamos A mí me parece que lanzar? Marañón en su tiempo se identifica como liberal, así escribe diferentes libros, pero un liberal un poco especial, porque se aleja un poco del sentido político del liberalismo o el antiliberalismo que hubo después. Es un liberal entendido como conducta humana. Y yo creo que eso es lo que le hace que crezca más su figura. Como además él vive un compromiso con el que sufre. Él dice que en alguna de sus obras narra: hay enfermedades que no son del cuerpo, no están provocadas por bacterias ni por virus, están provocadas por la vida misma. Y esas no tienen
no tienen soporte en una farmacia, tienen que ver con la relación, y ahí se acerca a la psicología, a la psiquiatría, a las emociones. Hoy estamos muy en ese momento, ¿no? Sí. Hoy yo creo que todo lo que ha contado Gabriel del proyecto, que yo lo tengo tan claro como él, y realmente la matriz del proyecto está en sus neuronas, ¿no? Pero hemos de recuperar este concepto de humanización de la atención sanitaria. Ya hay proyectos en las comunidades autónomas. En Madrid hay uno, la humanización, hay un proyecto de 3 años que recupera otro que había desde el año 16. Pero esa humanización, perdóname que te interrumpa, a veces se queda en cosas un poco superficiales. Esto, sí. Y creo que lo que hoy estamos aquí poniendo en valor en la persona del profesor médico, que es lo que a él le gustaba, ¿no? Médico Gregorio Marañón, es algo más profundo, ¿no? Es más humanidad y es más humanismo. Es un poco el lema de la Fundación ICOMEM, ¿no? De la Fundación del Colegio de Médicos Madrid. Nuestro eslogan es lograr una ecología, una nueva ecología del ser humano, ¿no? Que los médicos seamos capaces de recuperar todo ese humanismo, poniendo toda esa humanidad que el maestro Marañón nos ha enseñado, ¿no? De siempre la mejor técnica es una silla, mirar a la cara, que será muy interesante todo lo que tengamos de telemedicina y serán herramientas útiles, pero nunca podremos perder esa mirada, ese contacto visual, ese cara a cara, ese tocar, ¿no? Esa recuperación de profunda, ¿no? Porque a veces nos quedamos con la humanización en cosas que son un poco de cosmética, ¿no? Quería así un poco para ir terminando, ¿no? Porque creo que estamos avanzando el tiempo previsto de este coloquio. Ese escrito suyo sobre vocación y ética, ¿no? Vivimos un momento, seguro que lo conocéis, donde hay una pretensión de control por parte del Estado de lo que son los códigos deontológicos, las comisiones deontológicas. Gregorio Marañón escribió Vocación y Ética y toda su obra está transida, ¿no? de esa deontología, de ese buen hacer médico, con compromiso del médico que se involucra, ¿no? Considerando que todo acto médico es también un acto moral. ¿Os parece que esto sería ahora también un punto de actualidad para que nosotros defendamos la importancia, ¿no? de la deontología? Pues fíjate, Luisa, yo creo que eso siempre tuvo que ser un elemento fundamental en el ejercicio médico, pero llevamos muchos años que parece que esa idea va a contracorriente. En muchos casos se confunde ser médico con ser técnico. Desde las muchas revistas, los avances en la ciencia, los avances en la tecnología, cada vez nos distancian más del enfermo. Ya no tocamos el pulso, ya no auscultamos, ya no porque tenemos el ecocardio, con lo cual luego tenemos el ordenador que lo tenemos incluso puesto entre nuestro paciente y nosotros, ¿no? Entonces hay veces que decimos, tanto Fernando como yo, ¿no?, que para ser médico primero hay que ser buena persona. No hay que confundir ser un buen técnico con ser un médico, ¿no? Entonces, cuando Marañón habla de lo que habla, de vocación, está hablando realmente de honestidad, está hablando de compromiso. Y en este momento, por lo menos en el occidente que estamos conociendo, la honestidad y el compromiso parece que está en un segundo o en un tercer nivel. En este momento vivimos el mundo de la eficiencia y la eficiencia entendida, mal entendida, como que bueno, hoy trabajas en esta consulta porque son los martes, pero no pasa nada, Gabriel, porque si este martes tú no puedes venir, bueno, te traigo a otro psiquiatra. No, hombre, esto no es así. Es decir, si mi paciente y yo llevamos 5 años, ¿no?, y está mejor, no puede venir un compañero mío un día a pasar la consulta. ¿Por qué? Porque así no se pasa la consulta ni en psicología, ni en psiquiatría, ni en endocrinología. Entonces, ni en oncología. Claro, entonces el mundo de la eficiencia yo creo que nos está llevando a una deshumanización en el sentido que Fernando comentaba, ¿no?, en el sentido de la honestidad, del compromiso con mi paciente, ¿no?, de poder entenderlo, porque efectivamente cuando hablamos de empatía, lo que estamos hablando es que el médico, en el acto médico, es capaz
de ponerse en los zapatos de su paciente, es capaz de entender el sufrimiento. No es lo mismo un infarto en un señor de 55 años que trabaja en no sé qué sección del Corte Inglés, que el mismo infarto en un señor que es capitán de aviación, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso del capitán de aviación, ese infarto, que se va a poner bien, lo retira de su vida profesional, y en este señor que está en la sala no sé qué del Corte Inglés, no. Entonces, el poder ponerte en los zapatos de tu paciente, el poder entender el impacto que la enfermedad tiene en ti, el poderte ayudar con los fármacos, con las recomendaciones y con la palabra, eso es algo que como tú dices muy bien, tendremos que reivindicarlo, aunque son tiempos donde sabemos que estamos a contracorriente de las modas. Yo eso que dice Gabriel, te diría ya, al hilo de tu pregunta tan acertada, yo creo firmemente que nos vamos a ver muy beneficiados en esta profesión, porque al hilo que Marañón no lo vio, es el proceso de feminización de la medicina. Eso es, a mi juicio, un avance y una mejora. Entre ellos, entre la empatía cognitiva y la emocional, hay diferencias en este caso, ¿no? La otra es la innovación tecnológica. Es un hecho que la innovación tecnológica es un instrumento que tenemos muy poderoso, muy potente, y que hemos de usarlo desde la inteligencia artificial hasta los algoritmos de aprendizaje profundo y el ChatGPT. Pero es un instrumento, no es una prótesis cerebral. Y luego la tercera, a mi juicio, muy importante es que tú has puesto de manifiesto en esta profesión, en otras también, pero en esta, como somos médicos o hablamos de lo que nos afecta, no podemos hablar de otras profesiones muy loables, hay algo que Marañón defendía mucho, y un médico se precia porque se genera deberes, no solo tiene derechos. Es decir, que tendríamos que escribir ahora el Tratado de los Deberes Humanos. Ya el de los Derechos fue de 1948, ¿verdad? Entonces, este concepto del deber es lo que dice deontología, tratado de los deontos, de los deberes. Y yo creo que el código deontológico que tenemos en este momento es atrevido en el sentido positivo, porque habla ya de la inteligencia artificial y cuál puede ser nuestra actitud, nuestros deberes, nuestra aproximación con las dificultades que tiene el saber que la velocidad de este cambio, este gran cambio que vivimos, fue como el de la Ilustración o de la Alta Edad Media o del Renacimiento. La diferencia es que ocurre a una velocidad que nunca ha ocurrido en la historia. Y yo creo que esto nos obliga a parar, como dice Gabriel, parar y pensar. Pero hay una serie de valores en esta carrera, en estos estudios. Hablo de medicina y hablo en general de ciencias de la salud. Hay tal cantidad de valores y de deberes que ojalá los pudiéramos exportar a otros entornos de la sociedad, como son la transparencia, la empatía, el deseo de el no hacer daño, el ocuparse del otro. Si eso ocurriera, pues yo creo que a lo mejor la ciencia de la salud, la medicina, la ciencia de la vida, podrían dar un mensaje positivo, porque lo es. Y hay profesionales detrás que cogen el testigo ahora y que lo van a hacer. Y voy a terminar este comentario con algo que a lo mejor no es muy correcto, ¿no? Pero lo diré, porque estamos en... Adelante. Fíjate, yo pienso que vivimos un tiempo, si hacemos un análisis reflexivo, con pensamiento crítico, vivimos un tiempo un tanto difícil porque se ha desarrollado una nueva asignatura que es la engañología. Y entonces nos cuentan las cosas a medias y usan una técnica muy potente que es la engañótica. Y entonces muchas veces población vivimos engañotizados, que sería un término más freudiano, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos aflorar con este compromiso. Los médicos vivimos un compromiso, porque responsabilidad profesional es espondeo, el verbo espondeo es volver a comprometerse, aun a pesar de que el tiempo sea difícil, las profesiones, el trasiego, las plazas, los salarios. Pero al final del pasillo, como a Marañón, tira de ti un paciente. Qué bonito. Y nosotros creemos eso, aunque estemos al final, unos en el laboratorio, otros en radiología, otros en el quirófano, otros con el fonendo, tira de él ese paciente y va a casa con una preocupación, no de angustia, sino de preocupación, es decir, una ocupación previa. Contigo, sí. Le tengo que revisar esto, tengo que pedir una interconsulta a Gabriel, tengo que pedírtela a ti, qué piensan los anestesistas. Y este ambiente nosotros no podemos permitir, no debemos permitir que las nuevas generaciones no lo respiren, porque eso es lo que hará posible que mejoremos. Y entonces la sociedad será
más culta sanitariamente y por ende será más justa. Eso es marañoniano. Él lo demostró en las Urdes, lo demostró en la gripe del 18 cuando se le envió a París, lo demostró cuando se fue a trabajar con Ehrlich a Alemania, lo demostró viendo cómo se tuvo que marchar exiliado a París, lo demostró viendo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Española, en fin, que vive una etapa, como diría Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, pero luego Ortega dice, yo soy yo y mi circunstancia, pero si no la salvo a ella, no me salvo yo. Bueno, salvemos nuestra circunstancia, pero esta vez tiene que ser juntos, no puede ser de manera individualista. Muy bien, pues vamos a terminar ya. No sé si quieres decir Es un mensaje imposible telegráfico. decir algo que tenga el impacto emocional superior a lo que acaba de decir Fernando. Por lo tanto, lo único que puedo decir es gracias, Fernando, por estas frases finales. A ti siempre, a ti siempre. Podemos concluir diciendo que es completamente pertinente que hagamos esta fusión, unión entre estas dos fundaciones, a ver si somos capaces de recrear un espacio de conocimiento que sea Escuela Médica Marañón para aplicar todas estas cualidades al médico, al estudiante, al residente y al profesional senior también, refrescarlas, porque es verdad que todas estas circunstancias burocráticas, administrativas, mercantilistas, etcétera, etcétera, bueno, pues han podido dejar su huella, su herida, y que sea la medicina que nos recupera a todos. Mira, hay una frase de Marañón a esto que dices, que yo se la diría aquí los tres a las nuevas generaciones, tanto los que están en la universidad como los que ya acaban de empezar a sumir. Decía Marañón, les decía a ellos directamente, tienes más cualidades de lo que tú mismo crees, pero para saber si son de oro bueno esas monedas, ponlas a circular, gasta tu tesoro. Bueno, pues mójate. Pues trabájalo. ahí vamos. La Fundación ICOMEM se moja en este compromiso, por supuesto siempre con los enfermos, pero con ampliar el legado de Marañón y lo que nos va a aportar en el siglo XXI. Muchas gracias. Nos mojamos todos, Luisa, nos mojamos todos. Gracias, Gabriel, Fernando. Nos despedimos. Gracias a todos por escucharnos.